Son las 6 de la tarde en Ciudad de México y las 7 en Bogotá. Bienvenidos a Contexto Global. Y hoy los acompañamos Rodrigo Sedano y yo, María Clara Calle. Y bienvenido usted también, Rodrigo. Pues muchas gracias, María Clara. Hoy, para que vean nuestros espectadores, venimos completamente uniformados. Así es, como siempre. Claro, calidad, buenas noticias en France 24. Cuando son las 9 de la noche en Brasilia, tendremos además los segmentos de Directo DC y el debate. Por ahora vamos a ir con todos los titulares. Volodymyr Zelensky se va de vacío de su visita a Bruselas. El presidente ucraniano no consiguió que los 27 otorguen un préstamo a su país con los activos rusos congelados. Bélgica, que alberga la mayoría de los fondos, fue uno de los países más reticentes. Y luego de los ataques de Estados Unidos contra embarcaciones en el Pacífico, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció que tanto esos ataques como los del Caribe constituyen ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional. Y seguimos en la región porque Luis Ignacio Lula da Silva confirmó que buscará un cuarto mandato en 2026. El presidente de Brasil será candidato en las próximas elecciones y hasta el momento se desconoce quién va a ser su principal rival tras la inhabilitación del expresidente Jair Bolsonaro. Más adelante en Directo DC, nuestra corresponsal Natalia Cabrera nos cuenta sobre los logros anunciados por la Casa Blanca en la lucha contra el narcotráfico, al menos en el plano local. Miles de arrestos e incautaciones, dice Trump, se han conseguido, pero no presenta las pruebas. Además, el presidente descartó que vaya a haber una declaración de guerra, a pesar de los operativos internacionales. Toda esa información la profundizaremos en minutos. Bueno, como decíamos, va a haber también debate, como todas las tardes. Ahí vamos a hablar de algo que anunciábamos, esa presencia de Volodymyr Zelensky en el Consejo Europeo. Ocurre en medio del congelamiento de las posibles negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. Donald Trump postergó el encuentro que tendría que tener con Vladimir Putin en Hungría y después de eso su gobierno anunció las primeras sanciones que ha impuesto contra Moscú desde que Trump volvió al poder. Además, la Unión Europea endureció también sus sanciones prohibiendo la importación de gas natural licuado. ¿Va a ejercer, por tanto, más presión contra Rusia el factor económico que el diplomático? Bueno, pues como siempre, esa y otras preguntas las van a responder María Clara y sus invitados en unos minutos. Va a ser después de las noticias, así que ya les dejo con ella. Y nosotros continuamos con la actualidad. Empezamos hablando de Europa. Volodymyr Zelensky estuvo en el Consejo Europeo que se reunió este jueves en Bruselas, pero por ahora vuelve a Ucrania con las manos vacías. El presidente ucraniano buscaba que los 27 otorgaran un préstamo a su país con los activos rusos que tienen congelados, pero varios estados se opusieron, especialmente Bélgica, que alberga la mayoría de esos fondos. Aunque finalmente el Consejo Europeo sí le pidió a la Comisión Europea que redacte una propuesta al respecto. Todos los detalles los tiene Esther Herrera desde la capital comunitaria. Era uno de los temas del día, se esperaba llegar a un acuerdo, pero finalmente no ha podido ser. Los líderes europeos han pedido a la Comisión Europea que presente un plan de financiación para Ucrania con varias opciones de forma detallada y que lo haga cuanto antes posible. Hasta ahora la opción principal era utilizar los activos rusos congelados, aproximadamente unos 200.000 millones de euros que se encuentran en territorio europeo, para dar un préstamo a Ucrania, un dinero que además no tendría que devolver hasta una vez haya acabado la guerra y siempre y cuando Rusia se comprometiera a pagar por su invasión. Pero lo que parecía que hoy iba a ser el acuerdo y que estaba prácticamente cerrado, excepto las reticencias de Bélgica, finalmente no ha podido ser, precisamente por este país, por Bélgica, donde se encuentran la mayoría de activos rusos congelados, por el temor y por los riesgos y las dudas legales que provocaba el uso de estos activos rusos congelados, que han provocado que finalmente, de momento, esta propuesta no siga adelante. Bruselas promete que hará una propuesta legal en que se va a respetar el derecho internacional. Con todo, la Unión Europea asegura que va a seguir apoyando a Ucrania y que la va a seguir apoyando también
en sus necesidades financieras para al menos los 2 próximos años. En todo caso, ha sido una de cal y otra de arena, porque por otra parte los países europeos sí han aprobado un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, en que una de las medidas clave es el veto ya para 2027 de la importación de gas natural licuado ruso, además de otras medidas económicas. Además, lo han hecho justo antes de reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aquí en Bruselas, quien ha pedido más presión a Rusia para que se sienta a negociar. Además, desde ayer miércoles, la Unión Europea anunció sanciones contra Rusia. Hoy, desde Moscú, dijeron que estas medidas no los afectan, aunque Vladimir Putin sí reconoce que tendrán consecuencias. Destaca las estrategias que han desarrollado para sortear este tipo de afectaciones a sus industrias energéticas. Los expertos consideran que la economía mundial podría afectarse también con las sanciones estadounidenses y europeas, pues golpean directamente al petróleo y al gas natural licuado ruso. Escuchemos lo que dijo Putin. En cuanto a las nuevas sanciones, en primer lugar, no hay nada nuevo. Sí, son graves para nosotros, por supuesto, es comprensible y tendrán ciertas consecuencias, pero aún así no afectarán significativamente nuestro bienestar económico. Por supuesto, esto es un acto inamistoso hacia Rusia, es algo obvio y no fortalece las relaciones ruso-estadounidenses, que apenas comienzan a recuperarse. Por supuesto, con tales acciones, la administración estadounidense daña las relaciones ruso-estadounidenses. Hablemos ahora de Medio Oriente. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó a Israel. Allí reveló a J.D. Vance en una serie de visitas al territorio israelí para velar por la continuidad del plan de Trump para Gaza. Sin embargo, en el centro de las discusiones se sitúa ahora Cisjordania ocupada, pues el Parlamento de Israel avanza con 2 leyes para anexar todo ese territorio palestino, o al menos la ciudad de Maale Adumim. Aquí les contamos. En medio de la tregua en la Franja de Gaza, la atención internacional se traslada a Cisjordania ocupada. Tras décadas de colonización ilegal, según el derecho internacional, Israel avanza en formalizar en su legislación nacional la anexión total de este territorio palestino. Una línea roja para Donald Trump, según insistió en una entrevista publicada este jueves en la revista Time. Le dijiste a Netanyahu que no le permitirías anexar Cisjordania. Todavía hay fuerzas en su coalición que presionan para ello. Me pregunto cuáles serán las consecuencias si siguen adelante. No sucederá, no sucederá, no sucederá porque di mi palabra a los países árabes y no puedes hacerlo ahora. Hemos tenido un gran apoyo árabe. No sucederá porque di mi palabra a los países árabes. No sucederá. Israel perdería todo el apoyo de Estados Unidos si eso sucediera. Un apoyo diplomático, militar y económico imprescindible para el gobierno israelí, y que repetidamente sitúa al primer ministro Benjamin Netanyahu en un delicado equilibrio entre la presión interna de los colonos de su coalición para avanzar sin freno con la ocupación y los intereses de Estados Unidos en la región, como mantener el plan de 20 puntos para Gaza o desarrollar nuevos acuerdos de Abraham, por ejemplo, con la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Un choque de intenciones escenificado este jueves por el ministro encargado de las colonias, Bezalel Smotrich. Si Arabia Saudita nos dice que la normalización es a cambio de un Estado palestino, amigos, no gracias. Continúen montando a camellos en la arena del desierto. Mientras, según un estudio de Ipsos Reuters, la mayoría de estadounidenses ya cree que su país debería reconocer el Estado palestino, para el cual sería clave el futuro de Cisjordania ocupada, un territorio al que los fundamentalistas judíos se refieren con el nombre bíblico de Judea y Samaria. El cuerpo de Sontaya Waqarasri ya fue repatriado a su país de origen, Tailandia. Él fue uno de los rehenes que secuestró Hamás en el ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023. Sontaya murió en el cautiverio y es uno de los 15 cuerpos que ha entregado Hamás desde el nuevo cese al fuego. Sontaya era un jornalero agrícola que emigró a Israel para buscar trabajo, una realidad que viven cerca de 30.000 tailandeses en suelo israelí. Además de recibirlo con coronas de flores, el gobierno tailandés señaló que le dará una compensación de $54.000 a su familia. Y hablemos ahora de lo que ocurre en América, porque este jueves Donald Trump insistió en que la lucha contra los carteles del narcotráfico apenas comienza. Su gobierno ha comparado a grupos como el Tren de Aragua o la guerrilla colombiana del ELN
con el Estado Islámico. Y así justifica la militarización del Caribe y los ataques contra embarcaciones en aguas internacionales, que ahora también ocurren en el Océano Pacífico. Tras el segundo ataque frente a sus costas, el presidente colombiano denunció un intento de injerencia en las elecciones del próximo año. Veamos la historia. Estas imágenes, compartidas por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, muestran un nuevo ataque estadounidense contra una embarcación acusada sin pruebas por el Pentágono de llevar droga hacia Estados Unidos. Se trata del segundo bombardeo estadounidense en el Pacífico frente a las aguas colombianas desde este miércoles. El presidente Gustavo Petro denunció que se trata de un intento de influir en las elecciones colombianas a favor de la extrema derecha. Estados Unidos en este tipo de acciones está cometiendo ejecuciones extrajudiciales. Sea que los lancheros sean culpables de llevar cocaína, sea que no lo sean, en ambas circunstancias hay un uso desproporcionado de la fuerza que es castigado por el derecho internacional humanitario. La portavoz de la Casa Blanca aseguró que Gustavo Petro no está desescalando la retórica y con la misma narrativa que ya ha empleado contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, Donald Trump acusó de narcotraficante al presidente de Colombia, un país históricamente aliado de Estados Unidos. Es un tipo que produce mucha droga. Acabamos de suspender todos los pagos destinados a Colombia. Es un criminal, ha hecho mucho daño a su país. Colombia va muy mal, fabrican cocaína, sus drogas son peligrosas y entran a Estados Unidos a través de México. En repetidas violaciones del derecho internacional, las Fuerzas Armadas estadounidenses han matado al menos a 39 personas con bombardeos contra el Pacífico y el Caribe. Ante la incertidumbre del objetivo final de la amenaza, el presidente Donald Trump rechazó que sea necesaria una declaración oficial de guerra. Y a propósito de Colombia, el gobierno del presidente Gustavo Petro intentará cambiar la constitución política del país. El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, publicó el proyecto de ley para convocar a una asamblea constituyente, que es el mecanismo para modificar la Carta Magna. El proceso apenas empieza, pues primero tiene que ser debatido en el Congreso. Si lo aprueban, tiene que ser validado en las urnas por 13 millones de personas. Y solo después de eso, un grupo de 71 personas discutiría para redactar la nueva Constitución, una idea que impulsa desde hace tiempo el mandatario. Los detalles los tiene Diego Bassani. El gobierno Petro enuncia los primeros pasos para intentar cambiar la Constitución de Colombia. La Casa de Nariño confirmó que durante la movilización ciudadana convocada en la principal plaza de Bogotá para el viernes, se iniciará el proceso para radicar ante el Congreso un proyecto de ley del cual se publica un borrador para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Daremos comienzo a un proceso constituyente que transforme el país y le brinde nuevas instituciones que respondan a las necesidades del siglo XXI. Posteriormente, el presidente Petro precisó cuál es la hoja de ruta para cambiar la Carta Magna del país. El borrador que hace el ministro de Justicia será corregido por las organizaciones sociales que configuren el comité proconstituyente que recogerá las firmas. El texto se presentará al Congreso, como ordena la Constitución, y será de iniciativa popular. Cualquier ciudadano, como el ministro de Justicia, podrá hacer sus propuestas y estarán subordinadas a la decisión final del comité ciudadano. Algunos miembros de la oposición, como la senadora Angélica Lozano, criticaron la iniciativa argumentando que el texto sería parte de una estrategia para ganar votos de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. Reformar la totalidad de la Constitución, dice el flamante proyecto de ley publicado hoy por el ministro Montealegre. Buscan campaña y reelección. El borrador publicado por el Ministerio de Justicia esgrime que la necesidad de reformar la Constitución de 1991 se deriva de un bloqueo institucional que ha frenado las reformas sociales promovidas por la administración Petro. Según la legislación colombiana, para que se lleve a cabo una votación que convoque a una asamblea constituyente, el proyecto debe ser aprobado en 4 debates por las 2 cámaras del Congreso y debe ser revisado por la Corte Constitucional. Y Lula quiere un cuarto mandato, así lo anunció en medio de una visita de Estado a Indonesia. Luis Ignacio Lula da Silva explicó que, a pesar de estar cerca de los 80 años, intentará reelegirse en las elecciones de octubre de 2026. Además, el actual mandatario de Brasil anunció nuevos acuerdos comerciales con Yakarta y afirmó que buscará afianzar sus vínculos con las naciones del continente asiático.
Luis Inácio Lula da Silva anuncia que buscará continuar en el poder en medio de su gira asiática. Este jueves, el presidente de Brasil anunció en el marco de una visita de Estado a Indonesia que buscará un cuarto mandato no consecutivo. De este modo, el líder del Partido de los Trabajadores aseguró que su edad no es un problema para presentarse a los comicios de octubre de 2026. Quiero decirles que pronto cumpliré 80 años, pero tengan por seguro que tengo la misma energía que cuando tenía 30 y voy a presentarme a un cuarto mandato en Brasil. Por otra parte, la potencia sudamericana afianzó sus vínculos económicos con el gobierno de Yakarta. Ambos somos miembros del BRICS y del G20, por lo tanto queremos impulsar nuestra cooperación. Hoy hemos sido testigos de una importante cooperación económica. El valor de lo que acabamos de firmar podría superar los $5.000 millones. Además, Lula dejó en claro que su administración se encuentra en la búsqueda de llegar a nuevos mercados. Creo que los pueblos de Indonesia y Brasil merecen que hagamos el mayor sacrificio para garantizar que el comercio entre Indonesia y Brasil crezca al ritmo de crecimiento de nuestra población. De acuerdo con el crecimiento. La próxima parada de la gira asiática del mandatario brasileño será Malasia, en donde Lula se reunirá con el primer ministro Anwar Ibrahim, con la ambición de expandir las inversiones entre ambos países. Además, participará en la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, reunión en la que también se espera la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios del gobierno de China. Y la generación Z de Perú saldrá a las calles a pesar del estado de emergencia que decretó el gobierno para Lima y Callao. Esta medida excepcional exige que las personas que se vayan a una reunión masiva deban pedir permiso antes, pero las limitaciones no restringieron a los jóvenes peruanos. Ellos convocaron a una nueva marcha el próximo sábado para conmemorar los 10 días que han pasado tras el asesinato de Eduardo Ruiz Sanz, un rapero conocido como Truco, al que mató un policía durante las protestas. Ramiro Cueva Barberena nos amplía. La generación Z promete más manifestaciones en Perú. El movimiento de protesta de los jóvenes advirtió este jueves que continuarán con las movilizaciones aunque las autoridades hayan decretado el estado de emergencia. Incluso aseguraron que están confeccionando proyectos de ley para derogar legislaciones que, según ellos, favorecen la delincuencia. No buscamos disturbios, lo que buscamos es sacar adelante el país, dejar de morir, ¿no? Dejar de morir en las calles como perros, ¿no? Y que sigan abusando de nosotros, dejar de pagar cupos, dejar de tener que soportar mineros ilegales, no sé, dejar de tener que soportar la trata de personas y a las niñas prostituidas. Tenemos derecho a un país que salga adelante, en paz, ¿no? Tenemos derecho a un sistema económico que nos beneficie a todos, ¿no? Se espera que el sábado haya otra manifestación para exigir la renuncia del presidente interino José Gerí. A la generación Z se le unieron los conductores de transporte y los comerciantes, dos colectivos que exigen mayor seguridad y estabilidad económica. Por caso, los transportistas son víctimas directas de la ola de violencia. Mi temor a venir a laborar es por los mismos problemas que está pasando, por la extorsión, por la delincuencia. Como ustedes saben que mis compañeros han sufrido el atentado, ¿no? Han sido baleados, están heridos y uno que está más grave. En lo que va del año, al menos 47 conductores de autobús han muerto en presuntos ataques relacionados por extorsión. Y Argentina estrena nuevo canciller. Se trata de Pablo Quirno, quien es el actual secretario de Finanzas, lo que refuerza además el poder del ministro de Economía Luis Caputo en el gobierno y consolida el peso del equipo económico en el gabinete de Javier Milei. Nuestro corresponsal Natalio Cosoy tiene los detalles. Pablo Quirno se convertirá en el tercer canciller en menos de 2 años del gobierno de Javier Milei. Quirno se desempeña todavía hasta que sea efectivamente nombrado como secretario de Finanzas, virtual número 2 y hombre de confianza de Luis Caputo en el Ministerio de Economía. Es un hombre de larga trayectoria, trabajó en organismos multilaterales de crédito, también había trabajado anteriormente en el Estado, pero sobre todo tuvo una larga carrera de décadas en el sector privado financiero, en el banco JP Morgan primero en Argentina y luego muchos años en Estados Unidos ocupando roles muy importantes. Estados Unidos también un país en el que Quirno se había formado. En el comunicado en el que el gobierno anunció el nombramiento de Quirno dijo que con este nombramiento se profundizará el vínculo entre el Ministerio de Economía y la Cancillería y también la visión pro mercado de la gestión. Y se da en un contexto en el que Estados Unidos ha comprometido su apoyo económico y financiero a la Argentina y seguramente en este sentido Quirno terminará jugando un rol clave. Y a propósito de Estados Unidos, profundicemos en lo que ocurre en ese país.
Esto es Directo DC y como todas las noches de la semana nos acompaña nuestra corresponsal en Washington, Natalia Cabrera. Natalia, buenas noches y buen día para usted. El presidente Donald Trump presentó los logros en su lucha contra las drogas. Además, se refirió a las tensiones con Venezuela y con Colombia. ¿Qué fue lo que pasó? Hola María Clara, buenas noches. Pues sí, el presidente presentó estos resultados de esta fuerza de tarea conjunta que recordó, él estableció al inicio de este mandato para lo que dijo en su momento era coordinar justamente los esfuerzos de todas estas agencias federales para combatir las bandas del narcotráfico, pero en este caso habló de lo que había hecho aquí en territorio estadounidense. Entonces así las cosas, vamos a ver las cifras que presentó. Dijo que se habían logrado 120.000 arrestos en todo el territorio y entre estos arrestos había 3.000 integrantes de la Mara Salvatrucha, conocida como el MS-13, y también del Tren de Aragua. También dijo, por supuesto, que se había incautado más de 70 toneladas de drogas. Esta cifra la corrigió la fiscal general Pam Bondi. Ella dijo que eran 90 toneladas y de hecho profundizó. Dijo que se trataba de 58.000 kilos de cocaína, 2.800 kilos de polvo de fentanilo y, según ella, más de 2 millones de pastillas de fentanilo, pero en ninguna de estas incautaciones se presentaron evidencias de las mismas. También lo que dijo el presidente Donald Trump era que se habían incautado alrededor de 1.000 armas ilegales. Es decir, que no tenían permisos de compra aquí en Estados Unidos. Y lo que dijo Trump lo que hizo fue calificar a los carteles del narcotráfico como el autodenominado Estado Islámico de aquí, de este hemisferio. Y lo que hizo también fue decir algo muy interesante que representa un giro en este discurso que había mantenido anteriormente, y dijo que estas personas, estos criminales, no solo venían de Sudamérica, sino de todo el mundo. Pero, sin embargo, a pesar de estas tensiones por los operativos en el Caribe y ahora en el Pacífico, descartó que vaya a declarar la guerra para realizar otros operativos en otras naciones, como se ha venido también especulando. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Bueno, yo no creo que vayamos necesariamente a pedir una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a la gente que está trayendo drogas a nuestro país, ¿ok? Vamos a matarlos, ustedes saben, van a estar como muertos, ¿ok? Bueno, esta declaración es bastante destacada, nos permite también darnos cuenta y analizar que lo que pasa es que el presidente cree que puede actuar autónomamente, que no necesita ninguna aprobación del Congreso, porque esto era lo que le estaba preguntando justamente el periodista que le hizo esta pregunta. Pues el Congreso, recordemos, aquí en Estados Unidos tiene la autoridad legal para detener, si quisiera, estos ataques con un solo voto. Y pues esto es importante porque incluso algunos integrantes del Partido Republicano han rechazado todos estos operativos en aguas internacionales en contra de las embarcaciones que, dice Trump, transportaban estas drogas, sin aportar, por supuesto, tampoco las pruebas. Y hay que agregar también que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, que estaba ahí, lo que dijo era que si estas personas no morían, simplemente iban a ser regresados a sus países de origen. Y pues todo esto eleva la tensión diplomática justamente cuando está el debate sobre los límites legales que tiene el presidente para llevar a cabo estas acciones legales. Y otra de las noticias que tiene que ver con seguridad es que se suspendió el envío de la Guardia Nacional a la ciudad de San Francisco. ¿Por qué? Pues sí, por lo menos se trata de una suspensión temporal. Esto dice el presidente Donald Trump, que lo que quiere hacer es darle la oportunidad a las autoridades de San Francisco de controlar la situación. Este envío de la Guardia Nacional a esta ciudad, que es un bastión demócrata, estaba programado para este sábado, pero pues el presidente dice que ahora quiere ver cómo avanzan los operativos después de haber hablado también con las autoridades locales. Pero lo que hay detrás y lo que no está diciendo Trump es que, según algunos reportes de Reuters y de Cold Motors, la administración pospuso este despliegue mientras justamente el Departamento de Justicia está revisando si tiene el poder legal para realizar este despliegue, y esto justamente también con el antecedente que recordemos que la justicia ya declaró ilegal el envío de la Guardia Nacional a la ciudad de Los Ángeles en julio, cuando pues justamente la Casa Blanca intervino para tratar, dijo, de controlar las protestas contra los operativos del ICE y que pues generaron disturbios. También hay que decir que el
fiscal general de California también advirtió que iba a hacer esta demanda, que iba a demandar al gobierno federal si avanzaba justamente con el despliegue sin autorización del Estado, como lo establece el protocolo, como también ya lo hemos explicado aquí en emisiones anteriores, que justamente estas leyes y estos protocolos establecen que las autoridades locales deben pedirle ayuda al gobierno federal cuando no pueden controlar el orden público, y no debe ser decisión del gobierno federal enviarlas sin autorización. Y pues lo que ha dicho la Casa Blanca es que todos estos envíos de tropas, específicamente a San Francisco, tenían el objetivo de controlar la inseguridad y apoyar también estos operativos contra las drogas y los carteles internacionales. Natalia, y llevamos semanas con el gobierno federal cerrado. ¿Qué ha pasado? Pues básicamente nada, es el día 23 del cierre del gobierno federal, no hay solución a la vista, no hay acuerdo entre republicanos y demócratas en el Senado. Hoy de hecho bloquearon no solo una, sino 3 proyectos que buscaban autorizar los pagos a los trabajadores federales, alrededor de 750,000 que han tenido que han sido enviados a esta licencia sin paga, y también para los que han tenido que seguir trabajando a pesar pues de este cierre de gobierno, justamente los que tienen estos trabajos que se denominan como esenciales, que consisten en salvar vidas, en proteger justamente al presidente y a las autoridades, y pues todos estos empleados recibirían el pago una vez el gobierno federal generara esta apertura y el Senado aprobara un presupuesto, y con la excepción de los militares, que justamente sí tienen ya un pago gracias a que el presidente Donald Trump pues aprobó justamente destinar unos fondos para que ellos no se vean afectados por este cierre del gobierno federal, mientras los senadores, los republicanos y los demócratas llegan a un acuerdo sobre un presupuesto que está estancado justamente por los subsidios a las personas de escasos recursos en el área de salud, mientras los republicanos dicen que los demócratas quieren que se les den estos subsidios a los migrantes indocumentados, algo que ellos niegan, y proponen que se abra el gobierno antes de discutir si se deben aprobar o no y mantener estas medidas. Bueno, y con estos días se convierte en el segundo más largo de la historia, y si supera los 36 días, rompe el récord del mayor shutdown en la historia de Estados Unidos. Natalia, muchas gracias por este reporte, y nosotros continuamos ahora con el debate.